Bueno, hola, somos Nicolás Bellecilla y Santiago Erazo y esta es nuestra presentación sobre desiertos y vientos. Bueno, a manera de introducción, entonces, quisiera decir que el clima tiene una gran influencia en la naturaleza y en la intensidad de los procesos externos de la Tierra. La palabra desierto significa literalmente desocupado. Eh, para muchas regiones secas, esta es una descripción muy apropiada, aunque en las regiones de los desiertos en las que se dispone de agua, las plantas y los animales medran. No obstante, las regiones secas del mundo son probablemente las áreas menos familiares de la Tierra, con excepción del ámbito polar. Los paisajes desérticos aparecen frecuentemente desolados. Sus perfiles no están suavizados por una alfombra de suelo y abundante vida vegetal. En cambio, son frecuentes los afloramientos rocosos desnudos con pendientes empinadas y angulosas. En algunos lugares las rocas tienen un tinte naranja y rojo, y en otros son grises y marrones con bandas negras. Para muchos visitantes, el paisaje desértico exhibe una belleza impresionante. Para otros, el terreno parece sombrío. Con independencia del sentimiento que provoquen, está claro que los desiertos son muy diferentes de los lugares más húmedos donde vive la mayoría de la gente. Como veremos, las regiones áridas no están dominadas por un solo proceso geológico. Antes bien, se ponen de manifiesto los efectos de las fuerzas tectónicas, las corrientes de agua y el viento. Dado que esos procesos se combinan de formas diferentes de un lugar a otro, el aspecto de los paisajes desérticos varía también mucho. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la distribución y causas de las regiones secas. Entonces, las regiones secas del mundo abarcan alrededor de 42 millones de kilómetros cuadrados, lo cual corresponde a un sorprendente 30% de la superficie terrestre. Ningún otro grupo climático ocupa un área de tierra tan grande. Dentro de estas regiones con déficit de agua se reconocen normalmente dos tipos climáticos, el desierto o árido y la estepa o semiárido. Los dos comparten muchas características. Sus diferencias son fundamentalmente una cuestión de grado. La estepa es una variante marginal y más húmeda del desierto y es una zona de transición que rodea el desierto y lo separa de los climas húmedos que lo bordean. El mapa mundial que vamos a ver más adelante muestra la distribución de las regiones desérticas y estepa que se revelan en las diferentes zonas pues, del mundo. Bueno, entonces vamos a hablar de los desiertos de latitudes bajas. El corazón de los climas secos de latitudes bajas se encuentra en las proximidades de los trópicos de Cáncer y Capricornio, como se puede ver aquí en la imagen. Se muestra un ambiente desértico en la imagen, prácticamente continuo, que se extiende a lo largo de más de 9.300 kilómetros, desde la costa atlántica del norte de África a las regiones secas del noroeste de la India. Además de esa gran extensión, el hemisferio norte contiene otra área mucho más pequeña de desierto tropical y estepa en el norte de México y en el suroeste de Estados Unidos. Por otro lado, en el hemisferio sur, los climas secos dominan Australia, casi el 40% del continente es un desierto y mucho del resto es una estepa. Además, hay zonas áridas y semiáridas también en el sur de África y tienen una limitada aparición en las costas chilenas y peruanas. Ahora vamos a hablar sobre el término de sequedad, de qué se entiende por sequedad. Entonces, tenemos una ciudad en Nuevo México, un estado al sureste de Estados Unidos, en la ciudad Albuquerque, que tiene una media de precipitación anual de 20,7 centímetros. Y el lugar se clasifica como desierto. Por otro lado, tenemos una ciudad en Rusia, que ya, pues, que el nombre lo pueden ver ahí, que es un lugar remoto situado cerca al círculo ártico y su media de precipitación anual es de 15,5 centímetros, o sea, menor a la primera. Pero el lugar se clasifica como húmedo. Si el lugar con menos precipitación es más húmedo y el lugar con más precipitación es más seco, entonces, ¿qué se puede entender por seco? Pues el concepto de sequedad es un término relativo que se refiere a cualquier situación en la que hay carencia de agua. Un clima seco definido por los científicos es un clima en que la precipitación anual no es tan grande como la posible pérdida de agua a través de la evaporación. La sequedad no solo está relacionada con los totales anuales de precipitación, sino que también es una función de la evaporación que a su vez depende mucho
de la temperatura. Una media de precipitación anual no puede servir de límite universal para los climas secos entonces, por lo menos venía diciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay regiones donde 20 centímetros de precipitación pueden bastar para sustentar bosques y coníferas. ¿Por qué? Al tener un aire frío que no permite pues mucha evaporación de ese precipitado. Por el otro lado, hay regiones donde 20 centímetros de precipitación no pueden bastar para sustentar toda la vegetación al tener un aire caliente que favorece la evaporación. Entonces, para pues, medir este concepto de sequedad, hay un sistema de clasificación de Köppen que emplea fórmulas en las que se intervienen tres variables: la precipitación anual media, la temperatura anual media, pues la evaporación, y la distribución estacional de la precipitación. Listo, entonces ahora vamos a ver por qué la ubicación de estos desiertos en las zonas pues, de altitudes de 20 o 30 grados hacia el norte o hacia el sur. Como veíamos en este mapa, donde podemos ver pues, los mapas las zonas desérticas y semiáridas ubicadas en estas zonas, en estos territorios. ¿Qué produce estas bandas de latitud baja? Se da gracias a la distribución global de la presión del aire y de los vientos. El aire calentado en el cinturón de presión, conocido como depresión ecuatorial, que es este rojo que se ve acá, se eleva a grandes altitudes, entre 15 y 20 kilómetros, y luego se expande. A medida que el flujo de las capas superiores alcanza los 20 o 30 grados de latitud, sea hacia el norte o hacia el sur, conocidos como los anticiclones subtropicales, el aire desciende hacia la superficie, se hunde, se comprime y se calienta. Estas condiciones son las opuestas a las necesarias para producir nubes y precipitación. Esta zona, pues entonces, es caracterizada por cielos claros, luz solar y sequía progresiva. Por otro lado, el aire de aquí, que se eleva por la atmósfera, se expande y se enfría, lo cual, pues, es un proceso que induce el desarrollo de nubes y precipitaciones. Por eso, estas zonas bajo la depresión ecuatorial se cuentan entre las más lluviosas de la Tierra, como la que nos encontramos actualmente. Bueno, entonces, recientemente había hablado de los desiertos de latitudes bajas. Ahora vamos a hablar de los desiertos de latitudes medias. Entonces, a diferencia de los desiertos de latitudes bajas, los desiertos de latitudes medias no están controlados por masas de aire en descenso asociadas con presiones elevadas. Estas regiones secas existen porque están resguardadas en el interior de grandes masas continentales. Es decir, se encuentran muy separadas del océano, que es la fuente de humedad para la formación de nubes y precipitación. Y un ejemplo de esto es en el desierto de Gobi, en Asia Central, ubicado al norte de la India. La presencia de montañas elevadas que se cruzan en el camino de los predominantes vientos separa aún más esas zonas de las masas de aire marítimas cargadas de agua. Además, pues las montañas obligan al aire a perder mucha de su agua. Entonces, vamos a ver el mecanismo de cómo se generan estos desiertos, que también se conocen como desiertos de sombra pluviométrica. ¿Listo? Acompañada de la imagen. Entonces, a medida que los vientos predominantes se encuentran con las barreras montañosas, el aire se ve forzado a ascender, como se ve en la flecha. Cuando el aire se eleva, se expande y se enfría, lo que induce a producir nubes y precipitación. Las laderas expuestas al viento se llaman barlovento y estas tienden a abundante precipitado, como se ve acá. Y las del otro lado se llaman sotavento. Entonces, las laderas de las montañas que están a sotavento suelen ser mucho más secas. ¿Por qué? Porque el aire que alcanza esta ladera ha perdido mucha humedad y si el aire desciende, como se ve acá, se comprime y se calienta, con lo cual la formación de nubes es menos probable. Entonces, ejemplos de esto se puede ver en Norteamérica, en donde las barreras montañosas principales que se oponen a la llegada de la humedad desde el Pacífico son las sierras costeras, Sierra Nevada y las cascadas. Mientras que en Asia, la gran cadena del Himalaya impide que llegue al interior el flujo de humedad del océano Índico de los monzones de verano. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? ¿Qué se ve reflejado? Una asociación entre los procesos gravitacionales y los desiertos. Es decir, estos desiertos de latitud media proporcionan un ejemplo de cómo los procesos gravitacionales vistos en la clase anterior afectan el clima. Estos desiertos existen en virtud de las montañas producidas tras la colisión de las placas, como se ve en la imagen. ¿Por qué? Pues entonces, sin estos episodios de formación de montañas, como conocemos normalmente, sin estos episodios,
predominarían entonces climas más húmedos en las zonas donde existen hoy muchas regiones secas. Bueno, ahora vamos a hablar de los procesos geológicos en estos climas áridos. Para un visitante de procedencia de una región húmeda, le puede parecer a esta persona que un paisaje desértico ha sido formado por fuerzas diferentes de las que actúan en las áreas bien abastecidas de agua de la que él proviene. Aunque el contraste pues, puede ser notable, no reflejan procesos diferentes, pues tan solo revelan los diferentes efectos que pueden tener los mismos procesos cuando actúan bajo condiciones climáticas opuestas. Y los procesos geológicos de los que vamos a hablar son la meteorización y el papel del agua. Entonces, por primera parte de la meteorización, vamos a ver qué pasa con esta en regiones húmedas y después lo que pasa pues, en regiones secas. Entonces, en regiones húmedas, pues hay suelos de textura fina que sustentan una cubierta casi continua de vegetación que cubre la superficie y las pendientes o bordes rocosos están redondeados y eso refleja la fuerte influencia de la meteorización química en el clima, en un clima pues húmedo, donde abunda todo esto. Por otro lado, en las regiones secas, ¿qué pasa? Muchos de los derrubios meteorizados en los desiertos consisten en roca y fragmentos minerales inalterados, lo cual es el resultado de los procesos de meteorización mecánica. La meteorización de la roca de cualquier tipo se ve muy reducida debido a la falta de humedad y a la escasez de ácidos orgánicos procedentes de las plantas en descomposición que escasean en este medio. También pues hay que tener en cuenta pues que hay cierta meteorización química a través de que pues a lo largo del tiempo se forman suelos poco potentes y arcillas, se oxidan muchos silicatos que contienen hierro y esto es lo que termina produciendo el color ocre que tiñe los paisajes desérticos. Por otro lado, vamos a ver el papel del agua, el segundo proceso. Entonces, ¿qué podemos decir del papel del agua? Pues los desiertos pues tienen corrientes de agua, pero son efímeras. ¿Qué quiero decir con efímeras? Se transporta agua, pero solo en respuesta a episodios específicos de precipitación. Cuando hay una precipitación en estas áreas, son muy densos, muy densas, es decir, que cae mucha agua y sobre todo en muy poco tiempo. Y eso conlleva a que no se pueda absorber toda esa agua, además porque la cobertura vegetal del desierto es muy escasa y no hay obstáculo alguno para su correntía, además de todo, lo cual crea inundaciones súbitas a lo largo de los suelos. Entonces, dado que la mayor parte del material de superficie de un desierto no está fijado por vegetación, la cantidad de fuerza erosiva durante una breve precipitación es impresionante. Las corrientes de agua en el desierto son pequeñas y mueren antes de llegar o alcanzar el mar. Sin embargo, realizan la mayor parte del trabajo erosivo en los desiertos, que se piensa que es el viento, pero son las corrientes de agua. Hay que recordar pues que el viento entonces, ¿qué hace? Pues el viento es el transporte y depósito de sedimentos que crean y dan forma a los cúmulos y montículos denominados dunas, que es lo que les va a explicar Nicolás más tarde. Bueno, y ahora vamos a hablar de la evolución del paisaje desértico, sobre todo pues dando como ejemplo una región que se conoce como Basin and Range, que es una región pues localizada en Estados Unidos. Vamos a ver más adelante en dónde. Entonces, dado que las regiones áridas suelen carecer de corrientes permanentes, se caracterizan por tener drenaje interior. Esto significa que tienen un modelo discontinuo de corrientes intermitentes que no fluyen fuera del desierto, hacia los océanos. Esta región pues es en Estados Unidos y se ubica más que todo pues a la parte sureste. Más adelante vamos a mencionar las partes exactas, pero esta región abarca prácticamente 800.000 kilómetros cuadrados y pues se caracteriza por tener más de 200 montañas relativamente pues pequeñas cuya altura oscila entre 900 y 1500 metros por encima de las cuencas que las separan. En esta región, como en otras parecidas que hay por el mundo, la erosión ocurre fundamentalmente sin referencia al océano, porque el drenaje interior nunca alcanza el mar. Incluso allí donde las corrientes permanentes fluyen al océano, existen pocos afluentes y por tanto, solo una estrecha franja de tierra adyacente a la corriente tiene el nivel del mar como su nivel absoluto de reducción del terreno. Entonces, pues vamos a ver más adelante con la explicación y vamos a conectar la explicación con la imagen de donde se refleja pues esta evolución del paisaje desértico. Durante y después del levantamiento de las montañas, las corrientes de agua empiezan a esculpir la masa elevada y a depositar grandes cantidades de derrubios en la cuenca, que sería la fase inicial. Durante esta primera etapa se produce la mayor compensación
porque a medida que la erosión reduce las montañas y llena de sedimento las cuencas, las diferencias de elevación disminuyen de manera gradual. Cuando torrentes ocasionales de agua producidos por lluvias esporádicas se desplazan hacia abajo por los cañones montañosos, están densamente cargados de sedimentos. Entonces, al salir de los confines del cañón, el agua de escorrentia se expande sobre las suaves pendientes de la base de las montañas y pierde rápidamente velocidad. Por consiguiente, mucha de su carga se abandona en una corta distancia. Y el resultado es un cono de derrubios en la boca del cañón, conocido como abanico aluvial. Aquí se puede ver los diferentes abanicos aluviales. Y más adelante vamos a ver una foto real de esto. Dado que el material más grueso se deposita primero, la cabecera del abanico es más empinada, con una pendiente de casi 10 a 15 grados. Más adelante, el tamaño del sedimento y la inclinación de la pendiente disminuyen y se mezclan de manera imperceptible con el suelo de la cuenca. Un examen de la superficie, pues entonces, del abanico revelaría probablemente un modelo de cauce anastomosado debido a que el agua desvía su curso a medida que los cauces sucesivos se van atascando con sedimento. Con el paso de los años, entonces, el abanico aumenta de tamaño y acaba por unirse con los abanicos de los cañones adyacentes, produciendo una falda de sedimento denominada bajada a lo largo del frente de montaña. Podemos ver la bajada aquí en esta zona, que ya sería pues entonces una fase más que todo intermedia. ¿Listo? En raras ocasiones en las que se producen precipitaciones abundantes, las corrientes pueden fluir a través de la bajada hasta el centro de la cuenca, convirtiendo el suelo de la cuenca en un lago playa somero, que es lo que podemos ver por acá, más o menos aquí. Estos lagos playa son estructuras transitorias que duran solo unos pocos días o a lo sumo unas pocas semanas antes de que la evaporación y la infiltración eliminen y erradiquen el agua. El lecho seco y plano que queda de un lago se denominaría playa, que sería lo que haríamos aquí en la parte intermedia. Sería lo que viene pues, de un lago playa. Las playas entonces están compuestas típicamente por limos finos y arcillas y en ocasiones encostradas con las sales precipitadas durante la evaporación. Estas sales precipitadas pueden ser inusuales y un ejemplo de ellos pues, es el borato sódico, que se obtiene en minas. También se conoce como bórax, este borato sódico, y se obtiene en minas de los antiguos depósitos del lago Playa del Valle de la Muerte en California. Entonces, con la erosión progresiva de la masa montañosa y la sedimentación que le sigue, el relieve local sigue y sigue disminuyendo. Entonces, pues por último, en una fase final ya, habrá desaparecido casi del todo la masa montañosa, como podemos ver aquí, pues que ya está prácticamente plano. Por tanto, en las etapas finales de la erosión, las áreas montañosas están reducidas a unas grandes prominencias rocosas llenas de sedimentos de su entorno. Estos restos erosivos, aislados de un paisaje de desierto en sus últimas etapas, se denominan Inselbergs, que es una palabra pues, que significa montañas aisladas en alemán. Aquí se pueden observar los Inselbergs que describía de la etapa final y pues ya pues a manera de resumen del Basin and Range y mencionando ya lugares propios donde se puede ver esto, tenemos que en la etapa inicial, como mencionamos, se pueden ver abanicos aluviales y lago playa. Abanicos aluviales y lago playa sería la etapa inicial y eso se puede observar en el sur de Oregon y norte de Nevada. En la etapa intermedia se pueden ver las bajadas y la playa. La bajada es derivado del abanico aluvial y la playa es derivado pues, del lago playa, como podemos ver en esta imagen. Y lugares donde se puede ver esto, Valle de la Muerte de California y en el sur de Nevada. Y la etapa final serían los Inselbergs, que ya les había mostrado, que son los restos erosivos aislados de un paisaje desértico. Y eso se puede observar en el sur de Arizona. Todas estas zonas corresponden a la región de Basin Range y es muy particular porque se pueden observar las tres etapas en una misma zona. Y por último, esta es una imagen que corresponde a un abanico aluvial pues en vía real. Bueno, entonces ya empezando a hablar un poco más sobre el viento, pues vamos a hablar sobre el transporte de sedimentos por el viento. Pues este tipo de transporte es el transporte de material menos denso
pero a mayor distancia y área que lo que haría el agua. Entonces, este tipo de transporte tiene dos tipos, es por carga de fondo y por carga en suspensión. El tipo de transporte por carga de fondo es un transporte de granos de arena, o sea, unas partículas más grandes, con movimiento turbulento que se llama saltación. Y pues este movimiento de saltación es básicamente lo que dice el nombre. Son las partículas de arena, los granos de arena más grandes que van a ir saltando, que los levanta el aire, y van saltando y saltando, y estos van a ejercer una reacción en cadena donde uno de los granos de arena va a hacer saltar a otro grano de arena al llegar a su destino. Y esto va a crear esa reacción en cadena que va a hacer saltar y saltar y saltar a más granos. Algo importante del transporte de carga de fondo es que él no, o sea, las partículas de arena no llegan a grandes alturas, ya que son más pesadas y el viento tiende a dejarlas caer y no transportarlas tan lejos y a tan gran altura. Bueno, entonces el transporte por carga en suspensión es un transporte de partículas mucho más finas, más pequeñas que la arena. Y pues algo específico es que el aire puede levantarlas fácilmente. Algo importante de esto es que estas sí se pueden elevar hasta la atmósfera y pues se pueden transportar a una gran distancia. Algo característico de la carga en suspensión es que ella necesita un desencadenante para poder levantarse. Ella necesita que, por ejemplo, se dé la carga de fondo y que la arena haga esa reacción en cadena para que ésta se pueda levantar y que el aire las pueda levantar. O, por ejemplo, un carro que pase por alguna vía arenosa, por ejemplo. Bueno, entonces ya yendo más con la erosión eólica, que pues, es la erosión del aire, pues algo característico es que el viento no es bueno erosionando. Él necesita de unas condiciones específicas para poder levantar el material. Entonces, estas condiciones son que necesita ser una zona árida y una zona sin vegetación. Pues esto es importante porque esto va a mantener en el suelo el material, entonces necesitamos que esto no esté para poder levantar ese material, el viento. Entonces, pues hay un proceso que se llama deflación, por el cual se da la erosión eólica, que es el proceso de levantamiento y removilización del material suelto. Entonces, pues esto pues se da cuando no hay vegetación y eso, pues como ya les había explicado, y puede llevar a depresiones de deflación, donde la profundidad va a depender del nivel freático o el nivel de agua que va a estar debajo del piso. Entonces, pues al haber estas depresiones de deflación, van a ser unos montículos o sea, unos huecos bastante marcados y grandes que pues se van a dar porque la arena se va a ir yendo por el viento. Y pues estos van a llegar hasta que se lleguen a un punto donde la arena esté lo suficientemente adherida para que no se pueda levantar. Mucha deflación va a crear una cosa que se llama el pavimento desértico. ¿Esto qué es? Esto es básicamente cuando hay tanta deflación y tanta erosión que se va a unir mucho y van a crear un tipo de material más compacto que no se va a poder levantar por el viento y entonces va a quedar protegido de posterior deflación. Queda protegido de posterior deflación hasta que llegue alguna fuerza externa que lo va a hacer descompactarse y que el viento lo pueda levantar, por ejemplo, un carro. También se da otro fenómeno que es la abrasión, que es donde las partículas van a cortar y van a pulir la superficie del desierto, por ejemplo. Esto va a crear rocas peculiares que se llaman ventifactos. También el viento por la abrasión va a crear yardangs, que son unas crestas de aspecto de barco al revés, y pues son las que aparecen ahí en la foto. En la foto ahí podemos ver los yardangs, son básicamente estos montículos de sedimento a donde va a llegar la sedimento y la arena. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los depósitos eólicos. Pues estos depósitos eólicos son causados por el viento y son de dos tipos. Pueden ser las dunas y los lores. Entonces, pues, primero para describir un poquito el viento es que el viento es débil, el principal material que hace erosión es el agua. Entonces, básicamente, el sedimento se va a acumular donde se impida su paso. Entonces, pues estos van a ser en las sombras de viento, por ejemplo. Bueno, entonces en la organización de las dunas, entonces pues primero vamos a describir la imagen de la izquierda.
Esto es básicamente que las dunas tienen normalmente una forma asimétrica. Tienen un lado de sotavento, que es más empinado, y pues esta se denomina la cara de deslizamiento. Y los granos de arena depositados en la cara de deslizamiento, en la dirección del ángulo de reposo, crean la estratificación cruzada de las dunas. Lo podemos ver ahí en la imagen C, que está ya estratificada. Y pues en la imagen B también podemos ver la estratificación. Y bueno, y pues ya en la imagen C podemos ver que esto es en respuesta a cambios en la dirección del viento, que se puede ver cómo se convierte en una parte del registro sedimentario la estructura de estratificación cruzada, o sea, como que se conserva en capas. Entonces, cada vez que cambia el viento, se puede ver que la estratificación cambia de lado también. Bueno, ahora hablando sobre la imagen de la derecha, sobre la organización de las dunas ya en sí, pues las dunas no son simples montículos de arena, ellos sí tienen formas y pues organización. Entonces pues vamos a empezar con la duna Barjanes. Estas pues son dunas solitarias de arena en forma de media luna y con extremos apuntando en la dirección del viento. Y pues esas dunas se forman cuando el suministro de arena es limitado y la superficie es relativamente plana, dura y carente de vegetación. Ahora, las dunas transversas, estas se forman en regiones donde los vientos predominantes son uniformes, hay abundancia de arena y la vegetación es dispersa o no existe. Estas dunas forman una serie de largas crestas separadas por depresiones y orientadas según ángulos rectos con respecto al viento predominante. Las dunas longitudinales son largas crestas de arena que se forman más o menos en paralelo al viento predominante y donde el suministro de arena es limitado. Aparentemente la dirección del viento predominante debe variar algo, pero sigue permaneciendo en el mismo cuadrante de la brújula. Después las dunas parabólicas, pues a diferencia de las otras dunas que se han descrito, es donde la vegetación cubre parcialmente la tierra, o sea, tienen vegetación. Excepto en el viento en que sus extremos apuntan en dirección contraria al viento en vez de en su misma dirección. Las dunas parabólicas se forman a menudo a lo largo de las costas, donde hay fuertes vientos que soplan y donde hay mucha arena. Y por último, las dunas en estrella son confinadas en gran medida a zonas de los desiertos saharianos arábicos y son colinas aisladas de arena que tienen una forma compleja. Y esto es básicamente la descripción de los tipos de duna. Bueno, ahora describiendo el otro tipo de depósito eólico, son los depósitos de loess. Entonces, estos depósitos están compuestos de limo, un mineral, y está transportado por el viento. Entonces, pues hay dos tipos de depósitos de este sedimento en el mundo. Eso se encuentran en el desierto y en las llanuras de aluvión glaciares. Estas acumulaciones de limo son bastante grandes, son acumulaciones de 30 metros o hasta más, pero lo más común es acumulaciones de 30 metros. Y algo importante es que la tierra con este sedimento se cuenta como entre las más fértiles del mundo. Este sedimento es bastante importante para la tierra fértil. Y ahí podemos ver abajo una imagen de un depósito de estos. Bueno, acá está la webgrafía y la bibliografía. Y listo. Muchas gracias por ver la presentación.